Caminos 2. Maquinarias para la construcción de carreteras. Índice. Marco teórico. Entre los grandes inventos del hombre para facilitar sus labores está la maquinaria pesada. Estos equipos sin duda han aportado notoriamente en todos los trabajos de construcción, han reducido el tiempo de trabajo e incluso han ahorrado mano de obra. La maquinaria pesada nos ayuda a completar trabajos de gran complejidad a un ritmo relativamente rápido y un ahorro considerable en la cantidad de gastos generales. A continuación explicaremos brevemente el proceso constructivo de una carretera, la cual se compone de la explanada que, construida a partir de suelos granulares, presenta una superficie regular y firme que proporciona al tráfico una superficie adecuada a la rodadura y que absorbe las cargas. El primer paso es la preparación de la superficie de asiento o subrasante. Conviene la retirada del terreno vegetal y limpieza de materiales inadecuados con la ayuda del equipo de movimiento de tierras, una excavadora, cargador frontal, tractor, bulldozer, pala mecánica, retroexcavadora, zanjadora, draga. Y para nivelar el terreno se empleará una motoniveladora. El segundo paso es la compactación. Se logra con la ayuda de rodillos vibratorios lisos, los cuales realizan el número de pasadas apropiadas para alcanzar la compactación exigida en la base, cuerpo y coronación, garantizando adherencia y homogeneidad. El proceso constructivo de la base granular se inicia con la colocación del material de base sobre la superficie de la subrasante. El proceso de compactación y esparcimiento se realizará con una motoniveladora hasta alcanzar el espesor de capa indicado. El siguiente paso es la imprimación para proteger la base de la intemperie, impermeabilizando la superficie y cerrando los espacios capilares. Antes de aplicar el riego de imprimación se deberá remover todo el material suelto utilizando para ello una barredora sopladora mecánica. El riego del material asfáltico es colocado y distribuido por medio de un camión imprimador de asfalto. A continuación se coloca el pavimento de concreto asfáltico en una pavimentadora autopropulsada de tipo y estados adecuados para que se garantice un esparcido de la mezcla en volumen, espesor y densidad de capa uniforme. Finalmente, la compactación de la carpeta asfáltica se realiza en tres fases. La primera fase se realiza con un rodillo liso tipo tándem que mantiene la vibración e incrementa la densidad de la carpeta recién colocada. La segunda fase se realiza con dos rodillos neumáticos. Con esta compactación se logra la densidad requerida. Y la tercera fase se realiza con un rodillo liso tipo tándem mediante una vibración de baja amplitud cuya función es borrar las huellas dejadas por los rodillos neumáticos y así darle el acabado final. Bien, buenas noches, soy Sergio Ruiz y ahora voy a explicar el movimiento de tierras. En términos simples, el movimiento de tierras es un conjunto de acciones que se realizan en los terrenos naturales a fin de poderlos modificar para un fin específico. El movimiento de tierras se divide en diferentes etapas, ¿no? Como puede ser el tema del desbroce primero, la excavación, la carga, el transporte y después por último el relleno o la eliminación del mismo. Bien, en cuanto al desbroce, consiste en poder extraer, poder retirar, ¿no?, de la zona designada todos los árboles, plantas, maleza, ¿no?, cualquier otro tipo de material indeseable, con el fin de poder dejar listo el terreno. Bien, en cuanto a la excavación, pues consiste en poder excavar el material, ¿no?, remover la tierra para poder bueno, para la conformación de los espacios que luego van a tener algún fin específico. Bien, en este caso pues podemos usar de repente alguna pala mecánica, alguna retroexcavadora, no alguna zanjadora. En cuanto a la carga, sí, es un proceso que vamos a usar simplemente para poder llevar justo el material que acabamos de poder excavar, ¿sí? Y poder justamente también poderlo llevar en algún tipo de transporte, ¿no?, hacia algún destino. Acá podemos usar pues simplemente alguna cargadora frontal, ¿no? Poder usar camiones, algún vagón, de repente inclusive hasta trenes y transportadoras. En cuanto al relleno y la eliminación, ¿no?, el mismo material que acabamos de excavar, ¿no?, lo podemos reutilizar en la misma obra, ¿no?, para poder generar un nivel adecuado o en todo caso pues poderlo eliminar directamente como desmonte.
El factor de esponjamiento es un factor importante que tenemos que tomar en cuenta, ya que a raíz de esto podemos calcular la cantidad de material a eliminar, ¿no? El acarreo y demás, ¿no? O de repente material simplemente para poderlo reutilizar. Bien, este factor de esponjamiento nos lo dice ya la norma de metrados en obras, edificaciones y habilitaciones urbanas. Ahí podemos encontrar el factor de esponjamiento dependiendo del tipo de suelo que hayamos excavado. 3. Transporte de material. En este trabajo va a consistir en el proceso de carga, transporte y descarga en los lugares de destino final de estos materiales granulares, material excedente y mezclas asfálticas, entre otros, de acuerdo a las especificaciones y la conformidad del proyecto. 3.1 clasificación. Acá podemos clasificar 4 puntos de qué materiales se va a transportar. Entre unos tenemos a los materiales granulares, material excedente, mezclas asfálticas y rocas provenientes de canteras o de otros lugares. 3.2 Equipo. Los equipos para la carga, transporte y descarga de materiales deberán ser apropiados para garantizar el cumplimiento establecido en el proyecto. Estos deben ser provistos de los elementos necesarios para evitar cualquier problema de seguridad vial y contaminación del ambiente. 3.2.1 Maquinaria para carga. Acá tenemos dos tipos de maquinaria que son los cargadores de cadena y los cargadores de rueda. Uno nos va a servir para la limpieza, excavación, extracción y almacenamiento de carga y transporte. Y el otro nos va a servir para el manejo de material, carga y transporte y construcción de carreteras. 3.2.2 Maquinaria para acarreo y transporte. Acá tenemos al camión volteo que nos va a permitir transportar cargas pesadas de material granular, tierras, gravas y rocas, y el camión cisterna que nos va a permitir transportar volúmenes de agua con un volumen máximo de 7 cubos. 3.2.3 Maquinarias para la pavimentación. Acá tenemos la maquinaria que es la asfaltadora, que nos va a permitir distribuir de forma homogénea el asfalto en combinación con el agregado y un agente aglutinante que se utiliza para la pavimentación de los caminos. Continuando con la exposición, tenemos los tipos de maquinarias de construcción en carreteras, donde consiste en la investigación acerca de los diferentes tipos de maquinarias utilizados en el desarrollo de las obras, como en la apertura de las trochas, construcción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación, entre otros. Uso de las maquinarias. Además de ser usadas en carreteras, también estos pueden ser usados en la construcción de túneles, puentes, en edificaciones, represas, viaductos, en excavaciones verticales, entre otros. Tenemos clasificación de los equipos. Para excavación, entre ellos tenemos el tractor sobre orugas, la moto niveladora, el cargador frontal, la excavadora, la retroexcavadora, donde la mayoría de ellos se componen de palas y excavadoras. En este caso tenemos un tractor sobre orugas, donde debido a su potencia son los primeros en realizar la apertura de un nuevo proyecto, donde tienen la capacidad de llevar todo a su paso, cortar árboles, cerros, trabajar en zonas rocosas, entre otros. Aquí tenemos un tractor oruga de una potencia al volante de 310 HP, donde su peso bruto es de 38.488 toneladas y su capacidad de hoja tapadora es de 8.7 metros cúbicos. Tenemos también la moto niveladora, donde su función principal es nivelar, modelar o dar la pendiente necesaria al material en que se trabaja. Se considera como una máquina de terminación superficial, donde sus funciones es extender y nivelar el material, excavar las cunetas, regularizar los taludes y eliminar los elementos demasiado grandes mediante un rastrillo para rocas, donde sus especificaciones técnicas podemos tener el modelo, su potencia al volante, su modelo del motor, sus velocidades, ¿no? Entre ellos ya pueden variar. También tenemos el cargador frontal, donde es un tractor montado en orugas o ruedas, mayormente está diseñado para carga. En ocasiones puede acarrear, pero en distancias cortas.
Tenemos la excavadora que está montada sobre ruedas o cadenas, donde tienen la capacidad de rotar 360 grados. Estas excavan, cargan, elevan, giran y descargan. Esta máquina es un modelo CAT, una marca CAT, un modelo 349DL, donde su capacidad de trabajo es de 8.000 metros cúbicos por día, a razón de 10 horas. Tenemos los equipos de transporte horizontal, donde los más conocidos son los volquetes. Estos se encargan de llevar el material excavado y llevarlo hacia un vertedero, o por otro lado también son los encargados de traer los agregados hacia la construcción. Y por último tenemos los equipos de compactación y terminación, donde tenemos los rodillos lisos y los rodillos con neumáticos, donde se encargan de la compactación, que es el proceso de incrementar la densidad del suelo aplicando fuerzas mecánicas, donde las fuerzas que usan para compactar son la carga estática, la vibración, el impacto y el amasado. Cálculo del rendimiento de un equipo. En este caso, consideremos el rendimiento de un volquete. Los datos que se obtienen. Equipo, volquete. El factor de eficiencia es 0.83 sacado del manual del equipo. La capacidad de dicho equipo es de 10 metros cúbicos. La distancia de transporte de la obra al botadero, por ejemplo, es de 2 kilómetros. El factor de esponjamiento sacado del estudio de la mecánica de suelos es de 1.10. La velocidad del recorrido del vehículo cuando está cargado es de 10 km por hora y la velocidad del recorrido cuando el vehículo está descargado es de 15 km por hora. Se conoce que el rendimiento es igual a la capacidad multiplicado por el factor de eficiencia por 60 entre el ciclo de trabajo multiplicado por el factor de esponjamiento. Primero calcularemos el ciclo de trabajo. Es igual a los tiempos fijos más el tiempo variable. Ahora el tiempo fijo es igual al tiempo de carga más el tiempo de descarga. El tiempo fijo se toma que se demora en cargar 3 minutos y descargar 1 minuto. Total, el tiempo fijo sería igual a 4 minutos. Ahora el tiempo variable es igual a la distancia multiplicado por 60 entre la velocidad de cargado más la distancia multiplicada por 60 dividido entre la velocidad de descargado. Reemplazando, tendremos que el tiempo variable es igual a 20 minutos. Entonces, el ciclo de trabajo sería igual a los 4 minutos más los 20 serían igual a 24 minutos. Finalmente, reemplazando en la fórmula del rendimiento sería igual a 10 por 0.83 por 60 entre 24 por 1.10, que es igual a 18.86 metros cúbicos por hora.